Bueno, tenemos algunas placas ilustrativas también en relación con la inflación que está proyectada por encima del 35% para este año, atendiendo que ya comenzó con un 2,9% y también un pronóstico de proyección inflacionaria del mes de febrero que ya finalizó, pero no tenemos los datos oficiales del INDEC, que podría estimarse en más del 3%. De hecho, por ejemplo, para los docentes de la provincia de Buenos Aires se les estimó para actualizarles el salario por lo que se llama la cláusula gatillo del 3,6%. A ver las placas con los aumentos que se han venido. Y aquí las tenemos. Entonces, ¿qué es lo que más le duele a la gente? Obviamente las tarifas, como decía, y los que vienen. Y la verdad que fue un anuncio muy triste escuchar esto, María Belén, porque de electricidad vamos a estar pagando 14% más. De gas entre un 30 y 35%, que vos sabés que ya la gente hace malabares. Inclusive hay muchos, y me adhiero, que leemos la letra chica, que antes no la leías. Claro, porque la mayor parte son impuestos. Exacto. La nafta, 2,8%, y los colectivos que ya saben, y los transportes públicos comenzaron también con sus aumentos. Todo esto que significa que tu salario no alcanza. A mayor inflación, el costo de vida sube mucho más y el salario no te rinde, María Belén. Y los aumentos de marzo han llegado a un 16% en los subtes para los colegios privados. Nosotros hay muchos que tienen un subsidio por parte del Estado, pero otros no. Es entre un 20 y un 40%. Para los peajes un 45%. En el caso de la telefonía un 18% de aumento. Que ustedes no saben, pero tengan en cuenta que cuando utilizan los teléfonos celulares, es una calle, lo que más gasta es el WhatsApp, ¿sabías, María Belén, no? Es mejor llamar por teléfono que mandar, porque estás usando datos. Claro. En tu tarifa te sale ahí perfectamente escrito. Bueno, tenemos economistas, por supuesto, para analizar la situación y hablar de esta mala palabra que es la inflación, que parece que se ha quedado aquí en la Argentina y parece no irse. Julián Blackman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Está Claudio Boada también, de Unión de Usuarios y Consumidores, y Marcelo Pareta, Sindicato de Farmacéuticos. Bienvenidos a todos. Desde ya, por supuesto, pueden intercambiar impresiones, opiniones, pueden estar de acuerdo o no y agregar algo entre ustedes o discutir y debatir lo que ustedes quieran. En el caso de los medicamentos, porque ha habido una disminución también de la ingesta de medicamentos, se nota sobre todo en la gente de la tercera edad, que es la que tiene enfermedades crónicas y depende, por supuesto, de determinados medicamentos. ¿Por qué aumentaron tanto por encima de la inflación en los últimos años? Habría que ponerlo también en las plaquitas porque está bien por encima por eso de cualquiera de esos valores que pusieron y por tanto deprecia más el salario y la jubilación, que también es un salario, ¿no es cierto? Y la gente no lo puede pagar y, como bien decías, Belén, digamos, el consumidor de medicamentos, el tomador de medicamentos no lo puede pagar, necesariamente tiene que optar entre comer o pagar el medicamento. Algo gravísimo, pero que o pagar la vivienda, además, pero que no está en la agenda, porque fíjense ustedes que de todos los puntos que el presidente trató en su discurso, salud no dijo una sola palabra. Sin embargo, la problemática de salud es lo suficientemente grave como para tenerla en cuenta, inclusive tenerla en cuenta, digo, un paréntesis por el dato de hoy que nos enteramos de ayer, en realidad por el triste fallecimiento de su padre, que le mandamos las condolencias, por supuesto, al presidente, pero fíjate vos por qué. Es un reemplazo de cadera, que tuvo una fractura de cadera hace un año. Ese es el problema de salud, que las estadísticas dicen que vos tenés que prevenir la fractura de cadera, por eso necesitamos un ministerio de salud. Sí, que no se caiga. Claro, porque una vez que ocurre la fractura de cadera, al año, es de libro esto, el 25% de los posoperados de fractura muere. Bueno, es el miedo de los jubilados también, de la gente de la tercera edad, la quebradura de cadera. Con un buen Ministerio de Salud, bueno, con una buena cartera de salud que llegue al domicilio del adulto mayor, que es el que más necesita de la atención de salud, y se prevengan estas fracturas, estos tipos de fracturas óseas, digamos, en términos generales, alimentándolo bien, haciéndole actividad física, saliendo a caminar por el sol, que también alimenta los huesos. Vos prevenís eso. Pero hoy esto está centrado en el negocio de la industria sanitaria que reemplaza las caderas por prótesis costosísimas, y eso se quedan con el presupuesto del PAMI o del presupuesto del IOMA, de las obras sociales en general, cuando en realidad el objetivo tiene que ser prevenir estos problemas de salud. Ahí también el Estado está inexistente. Ya tiene que haber una inversión en prevención en la salud. Sí, hay que adelantarse. Sí, ¿cuánto puede estar, digamos, la inflación este año? Algunos dicen por encima del 35%. Claro, las consultoras privadas que son socias del gobierno y que siempre subestiman la inflación ya están hablando de 35%. Y el gobierno hablaba de una pauta de paritarias del 23%. O sea, muy por debajo, ahora están aceptando un 30%, pero nuevamente, y este es el tema, no solamente la inflación, es que
que el gobierno está decidido a que los salarios no le ganen a la inflación. El ajuste es sobre todo en los salarios y las jubilaciones, con lo cual, más allá del número de la inflación, acá lo importante es que los trabajadores están perdiendo todo el tiempo poder adquisitivo, y eso es lo que está depreciando el mercado interno, y eso es lo que hace imposible salir de la recesión. Ahora, la agenda es del FMI, no es del gobierno. El gobierno es un gerente que aplica la política del FMI, que no tiene ningún interés ni en las temáticas de salud, ni en temáticas de empleo, ni de trabajo, sino en que la Argentina pague sus deudas, digamos. Ese es el único objetivo del FMI, más allá de cualquier cosa. Con lo cual, hoy en día estamos totalmente, digamos, descubiertos por el gobierno, que abandonó las políticas públicas únicamente para concentrarse en el pago de la deuda y en el dólar que no supere los 40 pesos, ¿no? Ese es el único objetivo que tiene el gobierno, con lo cual todas estas cuestiones de salud pública verdaderamente han sido abandonadas, ¿no? Como otras. Estoy totalmente de acuerdo. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de los jubilados, que son aquellos que están muy dañados con el tema de medicamentos, muy dañados por el nivel de ingresos que tienen y no pueden cubrir. Pensar que 9.300 es aproximadamente una jubilación mínima, 9.300 pesos, que eso lo cubre el 60 o el 70% de los jubilados lo cobran, y una canasta total de un jubilado está entre 22 y 26.000 pesos, incluyendo los medicamentos. ¿Cómo hace el jubilado para superar esa brecha entre 9.000 y 22.000, digamos, como mínimo, cuando sus ingresos son inferiores al 50% de los gastos que tiene? ¿Cómo hace? Bueno, el caso de los medicamentos es muy sencillo. Nosotros lo escuchamos cuando vamos a algún centro de jubilados, cuando charlamos con ellos. Abandonan el tratamiento, toman la mitad de los medicamentos. Me dice, yo tengo que tomar 4 pastillas por día, tomo 2, no tomo 4. Debilitan su protección, ¿no? Realmente debilitan su protección. Y de vuelta, estamos en la misma. Jubilados, asalariados, todos en general, tendremos otro año de retracción de nuestra capacidad de compra, digamos, de nuestro poder adquisitivo, porque es un número importante de la inflación, pero eso hay que mirarlo, coincido totalmente con vos, hay que mirarlo junto con los ingresos. Si nosotros tuviéramos ingresos pensado una pauta del 45% ingreso salarial, estaríamos contentos a pesar de la alta pauta de inflación presunta, porque veríamos que el salario le empieza a ganar, el salario le empieza a ganar la inflación. Acá tenemos que por 4 años seguidos vamos a tener el salario perdiendo. Pero son muy pocos, 45% los aceiteros, que además es un rubro que rinde. No, ninguno. Más allá de que bancarios, que bueno, también es otro de los rubros. Porque Moyano, por supuesto, siempre arregla muy bien, los demás es una hipótesis. Nosotros... Datos oficiales. Los trabajadores perdieron el 12% de su salario en 2018. Eso es un dato, digamos, duro, inapelable. Claro. Y los jubilados 17%. Exactamente. ¿No? Un poquito más, inclusive. Hablan de 21%. Pero igual, perdieron. Obviamente que los que negociamos paritarias anualmente es lo primero que estamos pidiendo. Ese 12% es el punto de partida que viene del 2018, más la proyección de este año. Dijeron... En el presupuesto del 2018, 23. Ya nadie habla de 23, ya hablan de 33. Si hacemos un análisis de lo que pasó en el 2018, ustedes recordarán, proyectaron 15% y terminó siendo 47,6. Sí, primero nos dijeron 10 y después a los poquitos, por lo menos 15. Se multiplicó por 3, con lo cual si se proyectó 23... el de presupuesto, se fue aprobado. Claro, exactamente. Si se multiplica por 3, estamos hablando de una inflación del 60% en este 2019. Vamos a empezar nuestras redes sociales, si te parece. Arroba C5N, la tuya. Arroba M. Belén Aramburu, el tuyo. Arroba Roberto Funes U, y también hashtag minuto a minuto, para que ustedes nos expliquen y nos cuenten todo lo que está sucediendo, lo que están padeciendo. Y volviendo a lo que estaba contando también inquietud. Allí, hay gente que tiene y padece enfermedades crónicas, hay gente que está padeciendo de cáncer y demás, gente, me refiero a la tercera edad, que sus hijos están ayudando entre todos para poder pagarle a sus padres los tratamientos. De hecho, está sucediendo y es mucho, porque cuando salimos de aquí del canal nos cuentan, viene gente a pedirnos ayuda, porque si sus hijos no ayudasen, ellos no podrían subsistir. Muchos abuelos están sobreviviendo gracias a sus hijos, que también tienen una economía muy afectada, ¿no? Los salarios también están retraídos, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, esto de tener una política, digamos, tan antitrabajador, tan antijubilado, digamos, es inviable bajo todo punto de vista, y hay que encontrar alternativas distintas y entender que no puede, digamos, permitirse
un discurso casi cínico que nos diga que aumentó el empleo, que se crearon 700.000 puestos de trabajo, cuando de nuevo las estadísticas hablan que se perdieron 200.000. Eso fue por el discurso de Macri en la Asamblea Legislativa. Claro, pero hay gente, María Belén, ¿lo escuchamos? que cree. Bueno, escuchémoslo. Escuchamos al presidente Macri en la Asamblea Legislativa con motivo del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Desde el momento en que empezamos a medir la pobreza, comenzamos a ver una tendencia a la baja durante 2 años seguidos, en los cuales casi 2 millones de argentinos pudieron superarla. Pero lamentablemente, producto de lo que describí recién, la pobreza ha vuelto a los niveles de antes. Lanzamos programas para trabajar por la calidad educativa, logramos debatir de forma madura sobre temas como el aborto e impulsamos una mayor conciencia. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. El trabajo se basa en la calidad de la educación. Se cambia en serio cuando, gracias a la reparación histórica que aprobó este Congreso, más de 1 millón de jubilados reciben más de 6.000 pesos adicionales por mes. Bueno, así que fue muy criticado también el discurso. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, nuevamente hablar de una realidad inexistente frente a, como decía acá el compañero, 200.000 puestos de trabajo perdidos. Bueno, es que prácticamente él habla de políticas de empleo, de trabajo, cuando hoy en día es una política financiera. A ver, tenemos tasas del 50% de las LELIQ. ¿Quién va a apostar a la industria a crear empleo si con la timba financiera tenés asegurado un retorno del 50%, digamos, si no tenés mayores dificultades respecto a juicios laborales, caída del consumo? Es una política neoliberal claramente financiera, las que ya vivimos durante la dictadura, durante el menemismo, durante la alianza, que justamente el trabajo queda totalmente subordinado a estas cuestiones, con lo cual que hable de empleo. Y por supuesto, cuando da cifras de crecimiento de 700.000 trabajadores, ellos mismos, el CIPA, digamos, una estadística oficial, habla de 191.000 empleos que se perdieron, de los cuales son 120.000 registrados, aquellos trabajos de calidad del que hablaba el macrismo, ¿no? O sea que las mismas estadísticas oficiales y del INDEC desmienten el discurso de Macri. Otra cuestión, Totalmente. habla de baja caída en la pobreza. 16 millones de pobres hay en la República Argentina. ¿Vos podés como presidente plantear entre tu línea discursiva que la pobreza bajó cuando los números te contradicen? Yo diría, tal vez los ciudadanos merecemos que el presidente que nos va a hacer un discurso ahí esté conectado a un detector de mentiras, porque lisa y llanamente lo que nos está haciendo es una burla. Y el problema, María Belén y Roberto, que estamos muchas veces discutiendo, y dicen, no, porque el tema es la herencia, el tema de que el país no arranca porque Cristina vuelve, y nos envuelven en una discusión que no es la real. La real es que no llegaron las inversiones, no hay credibilidad en el gobierno de Macri, las propias pymes, o sea, los empresarios pymes han cerrado en el orden de los 11.000, ahí han cerrado 11.000 y la capacidad industrial instalada está funcionando al 60%. Textiles, por ejemplo, está al 25%, digamos, ¿no? O sea, a esos niveles está funcionando... 25, mucha capacidad ociosa. Sí. Y 32% automotriz, digamos. Tienen muchísima capacidad ociosa porque, claro, con la caída del consumo, más una proyección de caída, el FMI está hablando de una caída de 2 puntos este año. El FMI, de vuelta, es socios del gobierno. El año pasado el INDEC habló de caída de 2,6 puntos del PBI. O sea, estamos hablando de permanentes caídas. ¿Cómo se puede reducir la pobreza cuando la economía se va contrayendo permanentemente, digamos, ¿no? Por otro lado, tenemos que pensar, si nosotros antes decíamos que cayó la capacidad de consumo en un 18%, por ejemplo, en los jubilados el año pasado, eso significa casi un quinto, digamos, quiere decir que cada 5 días uno no como, cada 5 días uno no tomo los medicamentos, cada 5 días uno no vivo. No alquilo, me voy a dormir a la calle, no pago los servicios, o sea, esa es la situación, que tienen una brecha de los 30 días, una brecha 6, 7, 8 días, que no tienen cómo sostenerse la gente. No tiene para consumir, pero no estamos hablando de una visión consumista de la vida, sino que estamos hablando del consumo como la satisfacción de necesidades básicas, como es la alimentación, como es la educación también. Yo creo, es muy perverso el discurso del presidente Macri, y creo que le escribe en un libreto y lo repite, lo actúa el libreto, pero siempre termina haciéndonos sentir culpables por la situación a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando él hace tanto hincapié en el trabajo, nos pone la responsabilidad, le dice, y usted con su trabajo, lo que está diciendo es que
nos hace sentir a nosotros, si no llegamos, es que trabajamos mal o es que no tenemos el trabajo necesario. Hoy a la mañana estaba conversando con un amigo, se acerca un muchacho y tenía estas bolsas de los repartos y le dice, ¿estás trabajando? ¿No estabas trabajando en otra cosa? No, este es mi tercer trabajo. Y dice, y estoy contento porque en esto... Está bien, la persona estaba contento porque puede sostener a su familia, pero tiene 3 trabajos distintos, o sea, ese no puede ser el proyecto de vida que nos imponga un sistema a nosotros, de vivir para viajar, de José Cepaz a Buenos Aires, 2 horas y media de ida, de trabajar 10 horas cuando además, y de volver tenemos sectores cuando tenemos trabajo, cuando tenemos trabajo. Digamos, ahí también hay una idea de que la Argentina toda está mal, y la verdad es que los agroexportadores, la banca, digamos, las hay ganadores. Como nunca. Esa es la hay ganadores. Hay sectores que ganan y otros no. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, gracias a ustedes, un gusto. Bien, gracias. Damos una pausa y ya regresamos aquí con Minuto a Minuto de domingo.